Bienvenidos, el día de hoy vamos a editar etiquetas escolares. Acá contamos con 4 modelos que vamos a proceder a editar. Para ello seleccionamos este modelo, nos vamos a formato, relleno de forma, imagen y seleccionamos una imagen de fondo. En este caso yo voy a trabajar con algunas temáticas, selecciono esta imagen de fondo, luego me voy a formato, recortar para modificar el fondo y acoplar a la medida. Una vez que está listo, selecciono este nuevo elemento, me voy a formato, relleno de forma, con el cuentagotas voy a tomar el color rosado. Una vez que está listo, selecciono nuevamente este elemento, control C, control V, genero una copia. Una vez que genero una copia, me voy a relleno de forma, imagen y selecciono un nuevo elemento. En este caso, una imagen en PNG de una temática. Me voy a formato, recortar y voy a acoplar a la medida. Acoplo esta imagen en PNG de tal manera que solamente el elemento, la mayor carga, se me ubique en la parte izquierda. Modifico de esta manera. Una vez que está listo, procedo a llevarlo a la parte superior. Me debe calzar exacto. Y de esta forma ya tengo un nuevo elemento, una nueva etiqueta. Ahora prosigo con el siguiente, selecciono esta base, me voy a formato, relleno de forma, imagen y nuevamente selecciono una base de textura. Me voy a formato, recortar y de igual manera voy a ampliar esta base. Ahora doy clic, nuevamente me voy a insertar imágenes y voy a insertar esta imagen en PNG para hacer uso y superponerlo. Minimizo la imagen en PNG y voy a ubicar en esta sección. Una vez que está listo, selecciono nuevamente este cuadro, me voy a formato, relleno de forma, con el cuentagotas voy a seleccionar este color para que sea de esta misma temática. Una vez que está listo, me voy a insertar imagen y voy a seleccionar esta nueva temática. Voy a trabajar con una gama de colores, con una colorimetría de la temática unicornio. Ahora voy a seleccionar nuevamente esta base, me voy a formato, relleno de forma, con el cuentagotas voy a tomar el color de manera alterna. Una vez que está listo, voy a seleccionar la imagen y lo voy a arrastrar. Es una imagen en PNG que voy a acoplar a la parte izquierda. Ahora seleccionamos este fondo y lo vamos a traer al frente. Estos fondos de cuadros. Seleccionamos, doble clic, seleccionamos el primer cuadro, nos vamos a relleno de forma y con el cuentagotas vamos a tomar el color de manera alterna. Nuevamente con el cuentagotas selecciono el color. Una vez seleccionando estas líneas. Y bueno, suprimimos este elemento que ya no nos sirve y de esta manera obtenemos el tercer modelo de etiquetas. Ahora proseguimos con el cuarto. Seleccionamos el fondo, nos vamos a formato, relleno de forma y vamos a seleccionar un color. Nuevamente el siguiente cuadro, relleno de forma, imagen y voy a seleccionar una imagen. En este caso voy a trabajar con este fondo. Para ello me voy a formato, recortar y voy a nuevamente acoplar para que se vea bien el fondo. Una vez que está listo, clic a este fondo, me voy a relleno de forma y voy a seleccionar el color. Ahora me voy a insertar imagen, en este caso voy a trabajar con la temática Frozen. Voy a minimizar esta imagen en PNG y voy a acoplar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Ahora selecciono esta base, control C, control V para obtener esta forma y me voy a formato, relleno de forma, imagen. Selecciono, en este caso nuevamente voy a seleccionar esta misma imagen en PNG y me voy a formato, recortar. Lo voy a mover para que se ubique en la parte derecha y pueda mantener esta forma de corte. Una vez que está listo, voy a superponer.
Una vez que ya está listo, muevo a la parte izquierda. Y lo que voy a hacer es mover este texto. Y este círculo lo voy a traer al frente. Traer al frente el texto. Clic derecho, traer al frente el texto. Lo arrastro y lo vuelvo a colocar en la misma posición. Ahora sí, este cuadro va a estar en el fondo, este elemento. Y bueno, de esta manera he conseguido el siguiente modelo de etiquetas, que viene a ser en total 4 modelos. Ahora, una vez que está listo, lo que voy a hacer es generar una nueva diapositiva y voy a eliminar este texto predeterminado. Me voy a la primera diapositiva y voy a seleccionar este elemento. Clic derecho, agrupar. De igual manera, cada uno de los elementos yo lo que voy a hacer es agrupar para trabajarlo mucho mejor y reducir las medidas para utilizarlos en libros, cuadernos y plumones u otros elementos también que requieren etiqueta. Selecciono control C, control V este elemento. Este tamaño es para los libros. Ahora lo que voy a hacer es control C, control V y voy a modificar la medida. En este caso voy a trabajar con el alto de 5 por 8 centímetros, que esto es para un cuaderno. Esta es la medida para las etiquetas de un cuaderno. Nuevamente control C, control V y vuelvo a modificar la medida. En este caso es para los plumones o las reglas que quieran etiquetar. En este caso vamos a trabajar con 3 por 5 centímetros. En este caso, como es mucho más pequeña, lo que vamos a hacer es modificar el tamaño de texto. Para ello volvemos a desagrupar y vamos a modificar cada uno de estos elementos porque ya vienen a ser mucho más pequeñas las etiquetas. Voy a mover estos elementos y voy a modificar, en este caso, el fondo. Me voy a contorno de forma, el grosor voy a minimizar para que se vea mucho más pequeña y el contorno de forma de igual manera de la imagen voy a minimizarlo. Selecciono este texto y voy a cambiar a 14 puntos. Una vez que está listo, otra vez lo vuelvo a superponer. Y va a quedarme una etiqueta mucho más pequeña para hacer uso multifuncional para otros elementos. Parte inferior los voy a dejar en PowerPoint para que ustedes se puedan descargar. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en un próximo proyecto.